sed. Espíritu, necesito de ti. Dulce Espíritu, necesito de ti. Y cuando tu presencia viene, ella trae un río de vida. Y cuando tu presencia viene, ya miedo se disipa. cuando tu presencia, Y cuando tu presencia viene, todo puede acontecer. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego y como en Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, ven, desciende como fuego y como en Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Oh, lléname, Señor. Dile, dulce Espíritu. Dulce, dulce Espíritu, Espíritu, yo necesito necesito de ti, díselo. Dulce, Dulce Espíritu, Espíritu, te necesito de ti. Es dulce, dulce, dulce Espíritu, dulce Espíritu, dile necesito de ti, dulce Espíritu, Dulce Espíritu, necesito de ti. Y cuando tu presencia, y cuando tu presencia viene, ella trae un río de vida. Y cuando tu presencia viene, el miedo se el miedo se disipa. disipa. Y cuando tu presencia viene, y todo puede acontecer. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego y como en Pentecostés. Lléname, Ven, lléname lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende, desciende como fuego, y como en Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, dile lléname. Desciende como fuego y como en Pentecostés. ven y lléname, ven y lléname. Ven, lléname de nuevo. Llénanos, Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Aquí estamos, Santo Espíritu.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Muchas gracias por tu presencia. Dios te bendiga, amado hermano, que nos ves en esta hora. Una vez más te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Casa de Oración aquí, desde la ciudad de Holguín, desde el templo, el tabernáculo de Cristo de Benecer, desde Cuba. Así que nos complace poder darle la bienvenida en primer lugar al Espíritu Santo de Dios y también a usted que nos está viendo a través de las redes sociales. Estamos como cumpliendo peticiones, complaciendo peticiones de muchos hermanos que estuvieron escribiéndonos en el programa anterior, porque realmente el tema que estuvimos tocando ameritaba que volviésemos a tocarlo y profundizarlo un poquito más. Y el programa anterior estuvimos hablando sobre la personalidad del Espíritu Santo y decidimos, gracias a usted también y que el Señor lo puso en nuestro corazón, seguir tocando este tema, la personalidad del Espíritu Santo. Así que muchas gracias a todos aquellos que estuvieron enviando sus mensajes a través de YouTube y a nuestro privado también. Muchas personas solicitando que tocáramos este tema tan importante, no solamente porque es un tema que tiene que conocer la iglesia, sino porque la iglesia tiene que conocer a esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo diríamos que es el motor que impulsa, el motor que mueve la iglesia, sin el cual sería imposible hacer todo lo que nosotros logramos hacer hasta ahora. En el programa anterior estuvimos hablando sobre tres aspectos fundamentales de la personalidad del Espíritu Santo. Número uno, estuvimos hablando sobre que tiene mente, estuvimos hablando sobre la voluntad y también estuvimos hablando sobre los sentimientos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre funciones que realiza el Espíritu Santo, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras vidas íntimas. Realmente la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y vamos a estar hablando sobre los atributos del Espíritu Santo en esta mañana. Así que yo le ruego también, por favor, usted escríbanos ahí, haga su solicitud de sus peticiones, sus inquietudes, y si nos quiere recomendar algo también, tenemos nuestra mente abierta, somos receptivos para estar tocando cualquier tema que sea de su agrado, de su interés. Yo le voy a estar dando la palabra al anciano Darío. Amén, amén. Si vamos a estar hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, vamos a estar hablando de cómo Él se manifiesta, de por qué realmente nosotros, porque el fundamento de este programa es que nosotros estamos diciendo, no, realmente el Espíritu Santo tiene personalidad, no es una fuerza activa, no es la chispa que sale de los dedos de Dios. Porque realmente cuando nosotros decimos, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, es como si estuviéramos diciendo, no, el Espíritu Santo es la chispa que sale de los dedos de Dios y el poder que desprende el Señor. Y no, o sea, el Espíritu Santo no es el poder que desprende Dios, ni es una personalidad inferior en la Trinidad porque sea la tercera persona. No, esto no funciona de esta forma. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, amén. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos esto? ¿Cómo nosotros decimos, no? En la Biblia habla, como decíamos en el programa anterior, como explicaba el pastor Boris, decía, no, en la Biblia habla en tal pasaje, en tal pasaje, en tal pasaje. Sí, es real, lo habla. Pero vamos a hablar un momentico de un ejemplo claro de toda una manifestación del Espíritu Santo. Hablando de que tiene personalidad, hablando de que toma decisiones, hablando de que obra con poder, y era uno de los ejemplos que daba Boris acerca del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y el capítulo 16 del libro de los Hechos habla totalmente, o sea, habla todo el tiempo. Es casi como que el capítulo entero es una operación del Espíritu Santo en tomar decisiones, es un mover total del Espíritu Santo tomando decisiones con respecto a la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el capítulo de los Hechos, el capítulo 16 del libro de los Hechos, comienza hablando de que Pablo llega, toma a Timoteo, lo circuncida y lo comienza a encaminar en el ministerio junto con él.
Está bien, perfecto. Pero ya a partir de algunos versículos siguientes comienza a hablar acerca de la labor que está desempeñando Pablo en ese momento, que es una labor evangelística donde él iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, una labor apostólica, levantando iglesias, porque había sido comisionado por los apóstoles para esto. Ahora, ¿qué le sucede a Pablo? Pablo llega a una ciudad y creo que, si mal no recuerdo, en el versículo 3, versículo 4, comienza la Biblia a decir, y el Espíritu Santo le prohíbe, que era el ejemplo que ponía el pastor Boris, ¿no? a Pablo entrar en la ciudad. Y es curioso que uno diga, no, a ver, pero ¿cómo que el Espíritu Santo le prohíbe? Dios, o sea, la palabra de Dios no hablaría de que una fuerza activa tomó una decisión. Porque no estamos hablando de que el Espíritu Santo, no sé, le sugirió, no, Pablo, no vayas. Primera, una fuerza activa no tomaría una decisión ni siquiera para sugerir. Pero está hablando de que el Espíritu Santo tomó autoridad, y dice la Biblia textualmente que es el Espíritu Santo quien lo hace, y le prohíbe a Pablo entrar en esa ciudad. Y uno dirá que es raro si Pablo estaba predicando el Evangelio. Está bien, es aceptable. Pero lo otro que sucede es que le prohíbe entrar en la siguiente ciudad. Y esto es un poco complicado de entender, y uno dice, bueno, ya aquí ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué propósito tenía el Espíritu Santo con todo lo que estaba haciendo? Luego Pablo llega a una ciudad y comienza a predicar el Evangelio. O sea, ya esta es la tercera ciudad después de las dos prohibiciones del Espíritu Santo. Comienza a predicar el Evangelio y el Espíritu le muestra una visión donde encuentra a un varón en una ciudad que ahora no recuerdo, pidiéndole ayuda, que esa ciudad necesitaba de Dios y que su familia necesitaba de Dios. Y Pablo va a la ciudad donde le había mostrado el Espíritu Santo. O sea, se dirige directamente a esa ciudad, desvía su camino para dirigirse directamente a la ciudad donde el Espíritu Santo le había guiado. Llega y comienza a predicar el Evangelio a unas mujeres que se encontraban allí. Una de ellas acepta al Señor, una historia muy bonita. Los lleva hacia su casa para que tomen posada en esa casa en esos días. Y cuando él sigue predicando el Evangelio, los días siguientes se topa con una divina, la cual reprende. Nosotros conocemos la historia. Es encarcelado por culpa de que los dueños de esa adivina, que se beneficiaban del negocio de la adivina, lo acusan y lo meten a prisión. Porque él la expuso. Exactamente. A través del Espíritu Santo. El Espíritu fue quien le reveló a través del discernimiento la condición de esta mujer. El Espíritu se lo revela, como dice. Discúlpame que te corte, sí. porque hay algo muy importante en todo esto. La mujer no vino con una mentira. Estaba diciendo vino lo real. Con una verdad. Estaba diciendo algo que era real. Pablo, siervo del Dios Altísimo, lo estaba reconociendo como algo que era. Pero él, lógicamente, siendo revelado por el Espíritu Santo, se le dio a conocer, se le reveló a través del Espíritu que esta mujer era una pitonisa. Estarás diciendo una verdad, pero esa verdad no está viniendo de parte de Dios. O sea, te tengo que desenmascarar, porque y es algo que la iglesia de la actualidad está carente muchas veces. No estoy diciendo que la iglesia en general, pero hay muchas congregaciones, y no quiero que nadie me malinterprete con esto, que hay muchas congregaciones que están carentes de un espíritu de discernimiento que solamente el único que puede dar esto es el Espíritu Santo de Dios. O sea, ahí en ese pasaje se manifiesta una operación total del Espíritu Santo, porque incluso ella está diciendo en ese pasaje, la Biblia relata que ella está diciendo que ellos estaban predicando el Evangelio para salvación. Incluso eso estaba diciendo. O sea, más real, más verdad que eso no era nada. Pero el enemigo es especialista en utilizar verdades para engañar, para destruir, para engañar. Porque utilizar una mentira sería, aparte de muy evidente, muy ineficiente, porque enseguida la rechazaríamos. Nosotros somos del tipo que acepta más las verdades, aunque las verdades vengan a dañar, esas verdades enmascaradas como armas que tiene el enemigo. Pero bueno, lo que sucedió fue que metieron preso a Pablo. Y uno diría, no tiene sentido nada de lo que está sucediendo. El Espíritu Santo guió a Pablo hasta una ciudad para que lo metieran preso, porque esa era la ciudad donde el Espíritu Santo le había dicho que fuera. Y nosotros conocemos que la persona que Dios le había mostrado a Pablo, porque conocemos el desenlace de la historia cuando se conmovieron los cimientos de la cárcel por la adoración de
de Pablo y aquel que lo acompañaba. Entonces vemos que acepta el Señor la familia de aquel carcelero, que era la persona que el Espíritu le había mostrado, para que podamos entender qué tan profunda es la operación del Espíritu Santo cuando el propósito más inesperado, las decisiones más inesperadas que Pablo no sabía por qué el Espíritu Santo estaba tomando las decisiones que estaba tomando, pero simplemente se dejó guiar. Y no se dejó guiar por una fuerza activa, se dejó guiar por el Amén. Dios Todopoderoso que estaba administrando la dispensación de la gracia en la que ellos se encontraban. O sea, no podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y eso lo hace inferior. Amén. Porque el mirar la Trinidad desde un ángulo humano siempre ha sido perjudicial. Porque cada vez que miramos la Trinidad desde un ángulo humano decimos, no, ¿cómo pueden ser tres y al mismo tiempo ser Dios? Eso desde un ángulo humano es imposible. Es que humanamente, por eso es que no podemos razonar, no podemos ir a un razonamiento de la palabra, porque la palabra no es para razonarla, sino para recibir todo Ni lo que hay en ella humanizarla. a través de la revelación que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Si hay dos cosas que trabajan juntas, es el Espíritu Santo juntamente con la palabra. Cuando una persona comienza a leer la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo, lo que va a buscar entonces es un razonamiento humano, que es de lo que tú hablabas. Va a buscar un razonamiento humano, no va a buscar revelación, porque no puede haber revelación si no hay comunión con el Espíritu. Si no hay intimidad con el Espíritu, no puede haber revelación. Si Pablo hubiera hecho eso, Lógicamente. nunca hubiera cumplido la voluntad de Dios. Lógicamente. Nunca hubiera cumplido la voluntad Sí, de Dios. realmente muy buena tu intervención. Hermanos, es algo inminente. La iglesia del presente, como mismo la iglesia primitiva, se movía en todas las operaciones, en toda la manifestación sobrenatural de parte de Dios. Es porque tenía intimidad, tenía relación, tenía comunión con el Espíritu Santo. Y si hay alguien que ha sido obviado en muchos lugares, ha sido la presencia del Espíritu Santo. Antes de pasarle la palabra a los ancianos Dionisio y Lumila, yo quiero compartir una ilustración que en cierta ocasión leí, y era sobre un hombre que era demasiado obeso. Este hombre pocas veces podía visitar a sus amigos porque no tenía un lugar donde sentarse, era demasiado obeso y no había sillas, no había un lugar donde él pudiera sentarse. Apenas podía llegar a casa de sus amistades y solamente podía pararse en la puerta para saludar. Hasta que una persona muy íntima a él prepara una silla, prepara un sillón con las dimensiones o con las características que iba a necesitar esta persona para que pudiera pasar. ¿Por qué decía esto? Es que mi amigo cada vez que viene se para en la puerta, no le puedo invitar dentro de la casa porque no tiene dónde sentarse. Entonces este hombre toma la decisión de preparar un buen sillón bien grande con todas las dimensiones porque era una persona muy obesa. Y dice, ahora mi amigo sí va a poder pasar, cada vez que venga no le voy a atender solamente en la puerta, sino que ya le voy a decir, bienvenido a mi casa, ven, siéntate en mi casa, Un lugar siéntate consagrado. en mi sala, vamos a charlar, vamos a conversar. Y sabe que esto es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo. Muchas veces queremos que el Espíritu nos revele, queremos que el Espíritu nos use a través del poder sobrenatural, pero si no hemos preparado un asiento, no hemos preparado, hablando en sentidos espirituales, no hemos preparado el ambiente adecuado para que el Espíritu venga y tenga relación, tenga intimidad, tenga comunión con nosotros. Entonces, mi reflexión en esta mañana para usted, prepare un lugar cada día, prepare un lugar. No estoy hablando de cosas físicas, sino estoy hablando de cosas espirituales, así como la mujer samaritana le estaba preguntando al Señor, ¿Dónde adoraremos? ¿dónde es que vamos a adorar? Nuestros padres adoraron en tal monte, ¿dónde vamos a adorar? Entonces el Señor le estaba dando una clase magistral. Estás equivocada, no se trata de un lugar físico, sino de algo espiritual, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Algo muy cierto es que lo que le estaba enseñando el Señor Jesús a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran guiados por el Espíritu Santo de Dios.
aquellos que no son emocionalistas, aquellos que no están dejándose llevar por los deseos de la carne, los que no están buscando un lugar de privilegio, los que no están buscando un lugar donde sean vistos, sino que aquellos que son capaces de tener intimidad con el Espíritu. Por eso tenemos que tener un lugar preparado, el ambiente adecuado para que el Espíritu venga y se sienta a gusto entre nosotros. Sí, mira, yo quería comentar algo sobre lo que dijo Darío, de la importancia del Espíritu Santo, que no es una fuerza, que tiene voluntad y Amén. tiene entendimiento, tiene razonamiento. Hay una de las cosas, en primer lugar, hay una de las cosas más importantes que se hacen o que se espera de nosotros cuando conocemos a Cristo, que es el bautizo. Entonces el bautizo se instituyó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuese una fuerza activa, una tercera persona que no tuviera importancia relevante dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no se tuviera tanta importancia que se bautizara en el nombre del Espíritu Santo. Entonces es sumamente importante, porque incluso si te bautizas y no tienes el bautizo del Espíritu Santo, puedes caer, puedes perderte, es tan importante el bautizo que sea en el nombre de las tres personas, del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo. Una fuerza activa no puede ser eso. Imprescindible tener el bautismo. Es que el mismo Jesús lo dijo. Dijo, no, quien me va a sustituir a mí es el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, no digo, no, va a venir la chispa del Señor ahí, me van a sustituir a mí. O sea, ¿cómo podemos pensar que una fuerza activa va a sustituir a Cristo? Imagínate que cuando el Señor dice, y yo rogaré al Padre para que envíe a otro Consolador, el único que podía ocupar el lugar del Señor era el Espíritu Lo Santo. puso en su misma estatura, en otras palabras. Dijo que le iba a dar poder, que mayores cosas así íbamos a hacer en su nombre cuando fuese enviado el Espíritu Santo a nosotros. Incluso cuando Cristo resucita, todavía no se pueden hacer las cosas que hacía Cristo, porque todavía Él no había ascendido y no había mandado el Consolador, no había mandado aquel que nos va a dar la fuerza que necesitamos para hacer mayores cosas en el nombre de Jesús. La sabiduría. Entonces había otra cosa que quería compartir, que dice en Lucas 12:12. Aquí en este pasaje se evidencia que el Espíritu Santo está pendiente de nosotros. Una fuerza activa no puede estar pendiente de nada. El Espíritu Santo va a estar pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque en Lucas 12:12 dice que cuando algunos, Cristo estaba hablando anteriormente, que cuando algunos fuesen echados en la sinagoga, en las cárceles, cuando fuesen perseguidos, que no se preocuparan de lo que iban a decir cuando fuesen apresados, porque el Espíritu Santo le pondría en su boca aquello que tendrían que decir. Entonces cuando creamos, por ejemplo, estos programas, cuando vamos a predicar, cuando vamos a llevar la palabra o las buenas nuevas de salvación a otras personas, cuando caemos en las manos, por ejemplo, de personas en eminencia que están en contra de la iglesia, no tenemos por qué tener miedo, porque si tenemos la presencia de la persona del Espíritu Santo en nosotros, Él va a abrir nuestra boca y Él va a poner en nosotros todo aquello que debamos decir. Por eso es tan importante a veces cuando se van a hacer estas obras cancelar, por ejemplo, toda palabra almática, y que Dios ponga en nosotros dejarnos guiar, porque hay veces que el Espíritu está dispuesto a dejarnos guiar, por ejemplo, en cada cosa que vayamos a decir. Pero tenemos que dejarnos guiar, porque hay veces que somos tercos, todos somos testarudos, y aunque el Padre mismo nos esté hablando, a veces no entendemos la voz, no entendemos lo que nos quiere decir, o a veces entendiendo la voz hacemos completamente lo contrario. Entonces debemos reconocer la voz del Espíritu Santo, y que una fuerza activa, una fuerza no puede tomar decisión en poner en una persona lo que va a decir o lo que tenga que decir. Acabas de decir algo muy importante, y realmente nosotros aquí no planificamos un bosquejo, aquí nosotros no planificamos un guión para este programa, porque una de las cosas que buscamos es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y tocabas este punto que realmente me gustó, porque no teníamos planificado hablar sobre eso, y hay una muestra de que el Espíritu Santo nos está guiando.
Muchas veces nosotros planificamos, al menos los predicadores, cuando vamos a presentar un buen bosquejo tremendo, este mensaje me va a quedar muy bueno, pero ese es el que tienes preparado tú. ¿Cuántas veces, yo creo que le ha sucedido a todos acá, lo que hemos predicado, que tienes un bosquejo y cuando te paras en el altar a predicar, de lo que menos habla es de lo que ya tú tenías planificado, porque viene el Espíritu y te cambia el mensaje por completo? Yo estoy seguro que eso le ha pasado a todo hijo de Dios, no solamente a la hora de predicar, sino en cualquier área de la vida, porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermoso saber que a veces tenemos planes, tenemos propósitos, tenemos metas y el Espíritu viene y no las cambia. Pero tocabas algo muy importante y es que nosotros tenemos que dejarnos guiar. El Espíritu Santo, una de las cosas que le caracteriza es su caballerosidad. Es todo un caballero. Es como que ahora usted invite a una persona a su casa y de momento pase a la sala y se siente. Esto sería totalmente una mala educación. Una persona en su juicio cabal, usted le tiene que invitar a pasar. Ven, siéntate, toma asiento. La persona no se va a meter al cuarto. La persona va a entrar hasta donde tú se lo permitas. Así mismo sucede el Espíritu Santo. Él quiere tratar con nosotros, Él nos quiere guiar. Pero en nosotros está el tomar la decisión de decirle: guíame, llévame a donde tú me quieras llevar, háblame. Y ahí una de las cosas ahí que me dabas un rema es las voces que escuchamos. Muchas veces estamos escuchando varias voces a la vez y es donde podemos caer en el error de la confusión, donde viene el espíritu babilónico a confundirnos. Si estamos escuchando murmullo de voces, no vamos a poder distinguir la voz del Espíritu Santo. Hay algo que me llama la atención en un pasaje que ahora no recuerdo dónde está. Y me disculpan los que nos están viendo ahí, porque realmente no lo teníamos preparado. Pero hay un momento donde cuando el Señor le dice a Saúl que tenía que matar incluso los animales, no sé si era de los amalecitas. Cuando viene dice que el profeta le pregunta: ¿qué murmullo es ese que escucho? El murmullo de los animales, el murmullo de aquello que Dios le dijo que tenía que matar, que no podía dejarlo con vida. Sin embargo, Saúl lo trajo. Eso aplicándolo a la actualidad, aplicándolo a nuestro diario vivir. Hay cosas que Dios nos dice: elimínalo, tienes que matarlo. Hay cosas que te hacen daño que no puedes dejarlo con vida. No sé si usted me agarra la idea. Porque esas voces que usted comienza a escuchar impiden que el Espíritu Santo venga y te hable. O Él puede venir y hablarte, pero lo que va a impedir es que tú puedas discernir cuando una voz viene de parte de Dios, cuando es el Espíritu Santo, pero cuando es la carnecita que muchas veces quiere meterse, cuando es el alma y cuando es el enemigo. Entonces tenemos que tener un oído bien fino para poder discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Johnny. Bueno, sí, algo que usted decía, pastor, y es sobre la caballerosidad del Espíritu Santo. Si realmente es un caballero, pero yo quiero hablar sobre la disposición. Él es un caballero y siempre va a estar dispuesto a obrar en nuestras vidas. Ahora, va a depender de nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes sobre el rey David. Cuando hablamos de David, quizás usted lo primero que vaya a su mente sea aquel niño que enfrentó el león y lo venció, aquel adolescente que se enfrentó a Goliat porque sabía que Dios caminaba con él y lo venció, aquel que caminaba conforme al corazón de Jehová, aquel que perdía la compostura danzando para el rey. Pero yo quiero hablarles desde que David codició la esposa de Urías. Y ahí es cuando comienza la caída del gran rey. Y quebranta un mandamiento, codició la esposa de su prójimo. Y entonces ahí vemos un David que se convierte en un homicida, un David que mintió, un David que era un fornicario, un adúltero. Pero David, cuando viene el profeta Natán y lo enfrenta, David ayunó, David se entregó. Pero David entendió algo muy importante, que necesitaba ser renovado. Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Esa renovación es obra del Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 de Samuel 12:20 que David se levantó, David se lavó, David se ungió, David cambió sus vestiduras y buscó la presencia del Señor y lo adoró.
y luego pidió pan y comió. Y aquí yo veo un paralelismo con el Salmo 51, algo muy importante, y quisiera compartirle 3 versos. Dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. David entendía que tenía que cambiar su condición. Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo, mi hermano, en entender que debemos que cambiar nuestra posición. Por eso es que Él se levanta. Yo no quiero decirle con esto que no vamos a pecar, que no vamos a tener que cargar con las consecuencias de nuestros pecados. Sí vamos a tener que hacerlo, pero el proceso de renovación viene de esta forma. David se levantó, David cambió su posición para que entonces el Espíritu Santo cambiara su condición. Y es cuando Dios lo vuelve a exaltar, vuelve a comenzar un renuevo en su vida. Y esa obra solo viene del Espíritu Santo, pero depende de nuestra voluntad, de hacer la voluntad del Espíritu. Ven, caballero, llégate a mi vida. Yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he tropezado, reconozco que he pecado. Mira mis maldades, mis iniquidades. Pero él sentía la necesidad como rey y como hijo de Dios que tenía que cargar con la presencia del Espíritu. Por eso decía, no me apartes de tu presencia, no porque quites le podía de mí ser tu quitado. Santo Espíritu. Se le podía quitar. Se le podía quitar, y es una necesidad que como iglesia tenemos. Podemos fallar, podemos tropezar, pero el proceso de renovación viene de esta forma, en decirle al Espíritu Santo, llégate a mí, límpiame, lávame, este es mi fallo, yo te lo expongo, lo pongo en tus manos. Mira cuán sucio estoy, mira cuánto te he fallado, pero solo tú eres capaz de levantarme, solo tú eres capaz de limpiarme, de sanarme, de restaurarme. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, la disposición que siempre tiene para todo aquel que se acepta, todo aquel que reconoce, que confiesa y se aparta, viene y hace obra en él. Amén. Amén. Algo muy importante que tú decías ahí, el Espíritu se le puede quitar a una persona. Amén. Refiriéndome al Espíritu Santo, lógicamente. Hay personas, no quiero mencionar corrientes doctrinales, pero dicen que el Espíritu, una vez que Dios te lo da, no te lo quita. Entonces, aunque fuese en el Antiguo Testamento, ¿por qué entonces David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu? No lo quites. Ahora, no estoy diciendo que apenas tú pecas, Dios te está quitando el Espíritu Santo. No funciona así. Porque tiene que haber un proceso de degradación, tiene que haber una involución en la mente. Y es de lo que hablaba Pablo, la mente reprobada. Cuando ya la persona peca deliberadamente, sabe que lo que está haciendo está mal. El Espíritu le está hablando, le está tratando de llevar al convencimiento, pero la persona entonces endurece su corazón. Llega el momento que sí, ya el Espíritu Santo sí le es quitado y es un gran peligro. Por eso, amado hermano, usted que me está viendo en este momento, usted pecó, usted le falló al Señor y usted se siente mal, se siente dolido. Mire, levante sus manos al cielo y dígale gracias, Señor, porque eso es una buena señal. No le estoy dando licencia para pecar, no le estoy diciendo vaya y peque porque el Espíritu le va a llevar al arrepentimiento. Pero esa tristeza que provoca el Espíritu Santo en nosotros, que no tiene nada que ver con el remordimiento, sino más bien con arrepentimiento, es una buena señal de decir, le fallé al Señor. Tengo que ir donde está mi Padre Celestial, que es una de las cosas, y lo vemos en la parábola del hijo pródigo, porque dice que el pródigo se fue, desperdició los bienes que el Padre le dio, pero dice que en un momento, volviendo en sí, y es una frase que me llama la atención, volviendo en sí, el volviendo en sí, lógicamente estamos hablando de una parábola, pero el volviendo en sí es que el Espíritu Santo trató con este joven para que reconociera su error, pero no solamente está en reconocer el error, sino que lo llevó a donde estaba el Padre, confesó su pecado y se apartó de él. Y trató con él en medio de su condición. Yo quisiera Amén. añadir algo más, porque también el Espíritu Santo va a dar testimonio, hermano. Por eso es que hay personas que aparentemente se dejan restaurar, pero realmente no lo hacen. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio y va a evidenciar. En David hubo una renovación genuina. Por eso es que el Espíritu Santo dio testimonio de su renovación. Pero aquel que aparenta dar una restauración, el Espíritu siempre va a evidenciar. Con respecto a eso quería opinar un segundito, sé que el tiempo va corriendo.
Me recordaba el pasaje de Isaías 57:15, donde dice, ¿por qué él lo pueden apartar? Porque él dice que él habita en la santidad. Él habita en la santidad. Entonces, habita en los corazones humildes y quebrantados, para hacer vivificar los corazones quebrantados, algo así en ese pasaje que quisiera que lo leyeran en la casa. Quizás en ese pasaje hay algo, la gente pudiera pensar que hay una redundancia. ¿Lo tienes ahí? No lo tengo. 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Quizás muchos puedan ver en ese pasaje como una redundancia, pero es que ahí lo que se evidencia es que él habita en el corazón humilde y contrito, en aquel que siente el dolor de que pecó en su Somos corazón. templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a traer en él? Vivificar el espíritu de esa persona que está humilde, que está contrita, que está humillada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Por eso es que está dispuesto siempre a llenarnos, pero nosotros tenemos que, como decía mi esposo, tenemos que estar dispuestos a vaciarnos de toda contaminación de corazón, porque es una cosa que el arrepentimiento tiene que venir con apartarse y no volver a cometer los mismos errores. Amén. Yo también quería decir que a nosotros nos conviene tener el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando el Señor iba a ascender, que iba hacia los cielos ya, dice, me conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar otro consolador. Porque es que la carne de nosotros, ¿qué es lo que nos atrae? Dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, todas las cosas malas. Pero dice, más el fruto del Espíritu, porque el Espíritu produce el fruto en nosotros, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas? Ese fruto que es el gozo, la paz, y nos hace poner a un lado la carne. Si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, todas esas cosas van a aflorar, van a florecer en nuestras vidas. Porque eso es la carne, lo que trae a nosotros es todas esas cosas malas que nos apartan del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar cada día para que el Espíritu Santo traiga a nosotros todo el convencimiento de ese pecado que trae nuestra carne. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Es algo tan necesario. También quería leer en Gálatas 1:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. La carne lo que va a cegar es eso, busca muerte, trae cosas malas que nos apartan del Señor, pero el Espíritu siempre va a traer vida eterna, va a traer cosas buenas, nos va a dar amor para nuestros hermanos, va a traer todo lo que necesitamos a nuestras vidas. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que nos llene. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Cada día debemos de buscar, cada día tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven y lléname, no te apartes de mí, yo te necesito. Ven y quita todo lo que me pueda apartar de tu Santo Espíritu. Es necesario. Necesitamos cada día de Él. Amén. Algo muy importante ahí que yo quería tocar, y es sobre los dones trastocados, porque sabemos que están los dones del Padre, y ahí yo sé que ya ese tema es de acá del anciano Braña, y por eso se lo voy a dejar a él ahí. Le quiero poner un pie forzado, porque sabemos que están los dones del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
háblame, Braña, sobre los dones trastocados, porque sabemos de gente que tiene un llamado de Dios, que puede haber nacido con un don de Dios. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos ese don y nos hemos separado por completo del Espíritu Santo? Bueno, es importante saber que pues nuestro Dios, nuestro Padre, ha dado a la iglesia pues diferentes dones, regalos que vienen a la vida para edificación. O sea, todos debemos entender que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues por nuestro criterio, porque simple y llanamente ocurre cuando usted no se deja guiar por el Espíritu Santo. O sea, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, usted va a hacer la función por la cual Dios le ha dado ese don a usted. O sea, Dios le ha dado el don de sanidad. Usted va a operar en milagro, usted va a orar y va a hacer y va a haber sanidad en una persona. No es usted. En primer lugar, tiene que reconocer que no es usted. Usted debe de saber que es una operación de Dios a través de usted. Pero cuando ocurre que usted trastoca ese don, cuando usted cambia pues la voluntad suya, pone en primer lugar su voluntad ante la voluntad de Dios en su vida. Por eso es tan importante, hablando de los dones trastocados, hablar de lo que es la guianza del Espíritu Santo. Amén. Cuando somos realmente guiados por el Espíritu Santo. En el diccionario, cuando usted busca el concepto de guianza, es alguien que se pone delante de usted. Usted va a caminar un camino y dice, alguien que va delante de usted le va esto sí, esto no. Y usted, ¿qué sucede? Si usted se deja guiar, su voluntad, la voluntad suya no cuenta. Usted va a confiar en ese que le está guiando. Esto es lo correcto, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, esto se dice, esto no se dice. Ese lo va a guiar usted. Entonces, en primer lugar, lo que está ocurriendo en su vida es una renuncia a la carne, que es lo que hablaba nuestra hermana Idani. Usted está renunciando a lo carnal, está renunciando a sus deseos, porque muchas veces Dios da un don y entonces estamos dominados por el orgullo, por el ansia de que queremos ser reconocidos, que tenemos más conocimiento que con nuestros hermanos, y entonces queremos exaltar ese don públicamente para que la gente diga, el hermano, tremendo. Pero cuando eso ocurre, pues está poniendo su voluntad ante la voluntad del Padre, ante la voluntad que el Espíritu Santo nos pone en nuestra vida. Miren, mis hermanos, hay forma fácil de saber si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. En primer lugar, nosotros entendemos, y la iglesia debe entender, que los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Amén. Santo. O sea, los libros que usted lee en la Biblia fueron inspirados por Él. Cuando usted lee la Biblia, usted obedece lo que dice la palabra, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado por Él. De otra manera le está resistiendo. Y no podemos pues irnos de la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces usted está muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces usted en su voluntad trata de resistir. Dice la palabra que podemos resistir al Espíritu. Dice que a veces resistimos al Espíritu. ¿Por qué? Porque queremos imponer nuestra voluntad, nuestro deseo. Dios sabe de cuántas cosas pues todavía en nuestras vidas no somos libres y que todavía nos está dominando. Otra forma de saber que estamos siendo pues guiados es que cuando nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, cuando venimos a formar parte de una congregación, nosotros tenemos que entender que estamos en un lugar donde Dios ha puesto diferentes hermanos con diferentes funciones. Usted entonces va a llegar y va a ser parte de un cuerpo. Usted no va a ser el cuerpo entero. Cuando usted trastoca un don, cuando usted se crea que se la sabe toda en la iglesia, no, usted necesita de las diferentes áreas, de los diferentes hermanos que lo van a ayudar a usted. Si yo no soy servidor, yo sé que quien me va a ayudar a mí como servidor es el anciano Porque el Dionisio. Espíritu te va a llevar a ocupar lógicamente, a ocupar la ubicación. Exacto. Que te pertenece. Sí. Hay gente que viene buscando una posición que no tiene nada que ver con ubicación. Ubicación es estar en el lugar exacto, en el correcto, en el que Dios tiene para ti. Exacto, pero fíjense, lo importante aquí es que yo sé que yo necesito de Dionisio. Amén. Para yo ser un servidor, yo necesito que Dionisio porque es el área en que Dios lo ha puesto él. Y entonces Dionisio me tiene que enseñar a mí. Yo tengo que sujetar mi voluntad de hacer lo que yo quiera por la voluntad de Dionisio. Eso es ser guiados por el Espíritu, porque a veces pensamos que el Espíritu nos va a hablar directamente. La Biblia, ahí está todo, pero también están los hermanos en nuestra congregación, los ministros, los que Dios puso en un área determinada para que lo ayude a usted.
Y usted tiene que sujetarse a esa ayuda. Entonces, cuando yo quiero hacer una cosa, soy servidor, no quiero estar en un lugar porque no quiero. Yo me estoy oponiendo, estoy trastocando un don. Y el Espíritu lo primero que pone en nosotros es humildad, porque una persona que no reconoce autoridad o que no reconoce el liderazgo de otra persona, tenemos que tener cuidado ahí, porque Exactamente. el Y Espíritu entonces, Santo siempre nos va a y es lo- revelar y nos va a guiar a la humildad, al sometimiento. Y entonces, mis hermanos, es tener en cuenta esto. Nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu, pero fíjense, muchas veces no es el Espíritu quien nos va a guiar, sino los ministros. Lo que sí, por supuesto, usted va a discernir que su ministro esté lleno del Espíritu Santo. Porque si usted Lógicamente. sabe que su ministro es alguien que está en pecado, alguien que está pues haciendo cosas incorrectas, usted se puede volver un Hay poco una reticente. evidencia de que el Espíritu no está. Hay un poco reticente a cumplir esa, pero si usted ve que esos ministros que Dios ha puesto ahí en el lugar donde usted está, pastores, pues ellos están llenos de la presencia del Espíritu Santo, pues entonces ellos los pueden guiar. Es algo muy importante, hermanos, porque recuerde eso, necesitamos ser guiados. Amén. Porque no podemos con nuestra fuerza, lo hemos dicho varias veces, dice la palabra que no es con nuestra fuerza, es con tu espíritu. Necesitamos ser guiados. Y hay muchos indicadores que dicen que usted está siendo guiado. Cuando usted vive en obediencia a la palabra, usted está siendo guiado. Cuando usted en el lugar que Dios lo puso, respeta la autoridad y deja que esas personas que Dios ha delegado y ha puesto para que lo guíen a usted a hacer determinadas cosas, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. No necesariamente, porque hay muchas personas, Dios y ya. A mí me habla Dios, yo no reconozco A mí autoridad. me juzga solamente Dios y la policía. Por ejemplo, eso que dijo nuestro hermano Boris es un ejemplo de alguien aquí en la iglesia que sucedió, que no reconocía autoridad y entonces, dijo eso. Y entonces imagínense, hermano, cómo usted puede estar en un lugar al cual usted pertenece. Entonces, fíjense, cuando usted llega a un lugar y usted comienza a contradecir las cosas del lugar donde Dios lo ha puesto, lo que decía nuestro hermano Boris, estamos trastocando el don. Estamos tratando de imponer nuestros criterios por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría. Nos creemos el ombligo del mundo, el centro de todo. Que si yo no estoy, no descienda el poder del Espíritu Santo. Que si yo no voy a la iglesia, pues no pasa nada. No, hermano, no. No es así. Nosotros tenemos que entender que lo que somos nosotros y las bendiciones que Dios pueda derramar a través de nosotros es por obra del Espíritu Santo, por su misericordia, por su amor que ha puesto en nuestros corazones, y nosotros podemos ministrarlo y podemos darlo. Amén. Y entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que ser guiados por el Espíritu Santo es lo esencial en nuestras vidas. Es lo esencial. No hay otra alternativa para un verdadero cristiano que ser guiados por el Espíritu. Por eso lo decía en el primer programa, una iglesia o una congregación sin el Espíritu Santo no es iglesia, es una sociedad, es una hermandad, es tal vez una fraternidad. Realmente somos iglesia cuando el Espíritu Santo es el que habita en medio nuestro. Dice que Él estaría con nosotros todos los días. Así que no es lo mismo que se manifieste a que esté dentro de nosotros también, ¿verdad? Entonces, ya estamos en los minutos finales del programa y quiero dejarle una palabra que está en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30. Dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un sello que Dios ha puesto en nuestras vidas, como diciendo: esta es pertenencia mía. Si hay algo que nos identifica en el mundo espiritual, es el sello del Espíritu Santo. Si la sangre del Cordero sí nos sella, nos identifica también, pero como diciendo, el producto terminado, aunque todavía nosotros tengamos áreas débiles, aunque tengamos cosas que tenemos que limar, ya Dios ve en nosotros un producto terminado, y el sello no se pone ya hasta que todo ha sido terminado, por decirlo de alguna manera. Usted hace algún producto, lo último que se le pone es el Made in USA. Hay lugares donde lo que abunda mucho es el Made in China, pero bueno, es como decir el sello de decir: esto es propiedad mía. Y entonces, cuando el Señor dice que Él nos selló con el Espíritu Santo, es como dice: Made in, reino de los cielos. Este no pertenece a la tierra, este es Made in del cielo, Made in, reino de Dios.
Por tanto, usted ha sido sellado primeramente con la sangre de Cristo y también con el Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo, no le resistan más. El Espíritu Santo quiere tratar contigo, quiere usarte para la gloria y honra de Dios. Dios quiere que tú seas un instrumento de Él en sus manos. Así que no resistas más al Espíritu Santo de Dios. Oramos por ti en esta mañana. Padre Celestial, gracias en esta hora. Gracias por esta palabra que pusiste en nuestros labios. Sabemos, Señor, que únicamente esto puede ser a través de ti. Sabemos, Señor, que no somos más que un instrumento en tus manos. Y oramos en este momento sobre cada hijo tuyo que está anhelando la presencia de tu Espíritu Santo. Aquellos que están anhelando ser bautizados, Señor, con el Espíritu Santo. Aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero una doble porción. Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Dios mío, en esta hora sé tú a través de ellos. Señor, tu palabra dice, Señor, que aún nosotros, y siendo padres malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú le darás el Espíritu Santo a aquel que te lo pide, que no lo darás por medida. Señor, yo estoy declarando y profetizando sobre todo aquellos que lo han estado anhelando, una doble porción de tu Espíritu, llenura del Espíritu sobre todo aquellos que nos están viendo en este momento. Señor, sé tú saturándole, Señor, activando en ellos dones espirituales, ministerios. En el poderoso nombre de Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias.